todos los que estamos aquí junto con el país entero está consciente de lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Y hay muchas preguntas que han surgido y que nos han hecho a nosotros como pastores. De hecho, hay muchas personas que nos han escrito: pastor, ¿qué va a hacer la iglesia? Muchas personas, no 2 ni 3, muchas personas. Pastor, la iglesia no está haciendo nada. Pastor, la iglesia no está diciendo nada. Pastor, ¿qué vamos a hacer? En el día de hoy, yo quiero, mediante lo que Dios nos ha hablado, dar respuesta a esa pregunta. En primer lugar, todo el país está justamente indignado con el hecho de que nosotros no pudimos ejercer nuestro derecho al voto. Eso es una causa de indignación justa y clara. Y como dominicanos, nosotros tenemos el derecho de que se aclare qué ocurrió. También tenemos el derecho, sobre todas las cosas, de que se celebren elecciones libres y democráticas para que nuestra tradición que tenemos, buena o mala, democrática, continúe y se fortalezca aún más. Hace unas semanas yo vi un video cuando históricamente el presidente Trump ganó las elecciones. Él y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton eran los que estaban contendiendo por la presidencia de los Estados Unidos. Y llegado cerca de la medianoche, cuando la Junta Central Electoral de los Estados Unidos proyectó los datos oficiales, ella no tardó ni un solo minuto para coger un micrófono y pararse delante de las cámaras, delante de todo el mundo, a decir: hoy Donald Trump ganó, yo perdí, él va a ser el próximo presidente y ahora tenemos que unirnos como nación para orar por él, para que él tenga éxito. A mí eso me llenó de mucha alegría y de mucho regocijo, porque de eso es que se trata. En el reino de los cielos también se habla de eso, se habla de unidad, se habla de respeto a la autoridad, se habla de respeto a los procesos y a las leyes. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de tener una conversación con los jóvenes de nuestra iglesia y yo quería hablar con ellos de este tema de manera un poco superficial. Hoy vamos a profundizar un poco más. Pero durante la conversación, que fue interactiva, muchos de ellos participaron y emitieron sus opiniones. Y hubo una joven venezolana que está aquí, para no avergonzarla, no voy a decir su nombre. ¿Te avergonzaría eso? Ok, Sara, ya lo saben, Sara. Sara comentó algo muy importante que era, o es algo que ha estado en la mente de mi esposa y de mí y de mucha gente. Ella me dijo: yo vengo de Venezuela y en Venezuela todo comenzó así mismo, con un movimiento pacífico, sano, liderado por jóvenes. Luego vinieron los cacerolazos y a horas muy programadas la gente cogía un caldero, una olla y hacía ruidos y todo el mundo estaba feliz. Hasta que eso pasó a la siguiente etapa, y fue cuando de marcha pacífica, de cacerolazos, los mismos jóvenes comenzaron a saquear supermercados y tiendas, y a partir de hoy todo fue en declive hacia lo que ustedes ven hoy que está pasando en la nación de Venezuela. Yo quiero que ustedes sepan que lo que está pasando en República Dominicana no es un hecho aislado, es algo que ha venido ocurriendo en toda Latinoamérica. Ocurrió en Venezuela, ocurrió en Colombia, ocurrió en Chile, también en Puerto Rico. Aquí en República Dominicana, eso no comenzó el domingo pasado, quiero que estén claros. Lo que está ocurriendo a nivel espiritual no se inició el domingo pasado. El domingo pasado se hizo público a la vista de todo el mundo. Y la gente se pregunta, como yo me preguntaba, ¿cómo puede ocurrir que mucha gente se reúna de manera espontánea en un lugar y luego vaya a otra provincia y luego a otra provincia? Y desde el domingo pasado, por lo menos yo he visto en las redes sociales, ayer estaban cantando el himno nacional de la República Dominicana en París, Francia, una multitud de dominicanos con banderas, en Nueva York, en la Florida. Es como que esto se ha expandido. Mucha gente piensa que fue alguien que dijo vamos y lo logró. Eso no es posible. Déjenme decirle, nadie humanamente tiene la capacidad de decir algo que reúna tanta gente, excepto la persona de Jesucristo. Solamente Él tiene.
Nosotros en la tierra somos puros instrumentos para que eso ocurra. Varias personas pusieron posts y lo que dijeron resonó con el sentimiento que había de indignación. Cuando la gente habla de algo que resuena con lo que tú dices, uno abre los ojos y se alinea. Naturalmente, es un fenómeno natural. Y efectivamente, eso captó la indignación del país y al no tener otra cosa que hacer, otro recurso de protestar o de expresar lo que se estaba sintiendo, se decidió coger para la Plaza de la Bandera y para todos los lugares. Eso es lo que ha ocurrido. Pero yo quiero aclararle a ustedes en el día de hoy y repetirle, como he estado hablando todos los miércoles, que Dios está en perfecto control de lo que está ocurriendo. Dios está en perfecto control de la República Dominicana. Nosotros tenemos derecho y tenemos la responsabilidad de protestar, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Y la forma correcta la tiene Dios en su palabra, y de eso vamos a hablar en esta noche. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser por la palabra de Dios, porque lo que ocurrió en el jardín del Edén fue precisamente lo que viene ocurriendo desde entonces todos los días en nuestras vidas. Dios le dijo al hombre: te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo al hombre: te he dado potestad de todo lo que hay en la creación, he puesto todo tipo de árbol, pero hay dos árboles en particular: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. De todos tú puedes comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ustedes saben la historia. El hombre vino y comió del preciso árbol que Dios le dijo que no comiera. Yo quiero que ustedes entiendan a nivel espiritual qué implicó eso. ¿Qué fue lo que el hombre hizo al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Lo que el hombre hizo fue que le dijo a Dios: tú me has dado libre albedrío para elegir entre uno y otro. Hay uno que tú no quieres que yo elija o me sugieres que no lo haga, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió de ese árbol, lo que le dijo a Dios es: yo hoy decido vivir mi vida y decidir por ella separado de ti. Eso fue lo que ocurrió. El árbol del conocimiento del bien y del mal lo que hizo fue que le dio al hombre la potestad libre dada por Dios de tomar decisiones separado de la voluntad de Dios. Y Dios le dijo: no hay problema, puedes hacerlo. Y a partir de ahí comenzó la debacle. Y hoy sigue. La pregunta es, en lo que estamos viviendo en República Dominicana, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Y cómo debemos hacerlo? Si usted anda buscando respuesta a esas preguntas, yo tengo que decirle y recordarle a usted y a mí mismo que las respuestas están en la palabra de Dios. Hay muchas personas que escuchan mensajes como estos, personas que no conocen a Dios, y critican y dicen: los pastores tienen que quedarse en su lugar, esto es un asunto de la nación, y ellos que se metan con sus asuntos religiosos. Eso indica que ellos son ignorantes de que Dios tiene que ver con todo. Ellos son ignorantes de que uno como cristiano precisamente es cristiano para poder afectar los procesos que están ocurriendo en la sociedad. O sea que nosotros hoy más que nunca, no solamente los pastores, la iglesia, o sea, todo lo que estamos aquí, tenemos que participar, tenemos que involucrarnos, pero lo que tenemos que hacer tiene que ser dictado, óigame bien, tiene que ser dictado por la guía de Dios a través de su Espíritu Santo. Porque cualquier cosa que yo haga fuera de ahí, lo estoy haciendo fuera de la voluntad de Dios. Ayer me decían: pastor, ¿está bien o está mal ir a la Plaza de la Bandera? Yo le dije: ni está bien ni está mal. Todo depende de la intención de tu corazón. Dios dice en su palabra claramente que todo lo que yo hago, Dios ve el corazón y conoce nuestras verdaderas intenciones. Tú puedes ir a orar con intenciones malas y Dios no va a escuchar tu oración. La Plaza de la Bandera se ha llenado, porque yo lo he visto, incluso gente de esta iglesia que van a tirarse selfies, a tirarse en fotos de grupos para que lo vean. Y la pregunta que yo le hago a los que quieren ir y no han ido: ¿tú quieres ir? ¿Por qué tú quieres ir? ¿Cuál es el propósito personal tuyo para ir? Hazte esa pregunta. ¿Para qué tú quieres ir? Porque hay un movimiento, hay un fervor emocional que es contagioso, porque hasta a mí me ha contagiado. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con las multitudes,
Porque la misma multitud que recibió a Jesús cuando iba entrando en Jerusalén, que dijo, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue la misma multitud que día después dijo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, no se lleve de lo que hace o dice la multitud. Usted tiene que llevarse de lo que dice Dios por medio de su Espíritu Santo. Pero para yo poder escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo, yo tengo que tener una vida de oración. Yo tengo que buscar al Señor para que Él me hable con un corazón abierto para yo escucharlo. El problema que tiene la iglesia hoy en día, es que la iglesia, gran parte de la iglesia, no toda la iglesia, solamente va donde Dios cuando el agua le sube al cuello. Solamente. Dentro de la iglesia hay personas que solamente se acercan al Señor cuando tienen un problema, cuando su matrimonio está en problemas, cuando tienen problemas con la finanza, cuando su salud tiene problemas, cuando el negocio no va bien. Hay personas que, al igual que como ocurre en los eventos deportivos grandes, ¿alguna vez usted ha ido a un evento deportivo donde se toca el himno nacional? Nadie ha ido a un evento deportivo donde en el estadio de béisbol generalmente se toca el himno nacional antes de empezar un juego. Pero ¿saben qué? Usted va a un juego, tocan el himno, pero el himno que se tocó no tiene nada que ver con lo que va a pasar en ese lugar. Usted no va al estadio a oír el himno nacional, usted va a ver el juego. Pero antes de comenzar se toca el himno. Se hace algo que nada tiene que ver con lo que va a acontecer. Asimismo somos muchos cristianos, o son muchos cristianos. Oran, pero su oración está desconectada de lo que ocurre en el día a día de su vida. Gente que ora por cosas que nada tienen que ver con lo que van a hacer en ese día o durante esa semana. Hay una desconexión entre lo que están orando y lo que sucede en su vida. Y yo les digo a ustedes, a los que se hacen la pregunta, ¿puedo ir, pastor? Porque hay gente aquí que ha ido y no nos ha dicho a nosotros. Y usted dirá, oh, pastor, yo tengo que decirle a usted todo lo que yo voy a hacer. Yo no he dicho eso. Pero ustedes le preguntan a ese señor, a esos señores que están ahí, a los pastores Kilvio y Tati, que tienen un poco de tiempo caminando en estos caminos, ustedes se darán cuenta que hay un poder y autoridad cuando usted se somete a autoridad y usted da cuentas a alguien. Aquí hay personas que han viajado por motivos de salud fuera del país y me han llamado, pastor, le estoy llamando para decirle, estoy padeciendo de la enfermedad que usted sabe, voy ahora a viajar a los Estados Unidos porque me voy a hacer un chequeo de tal o cual cosa. Y le estoy llamando porque yo quiero que usted sepa, para que usted por favor ore por mí. Cada vez que a mí me llaman para algo así, yo caigo de rodillas pidiendo perdón. Yo dije, yo quisiera ser así. Aquí hay personas que han ido, fotos, selfies, la publican para que el mundo vea, yo también fui a la Plaza de la Bandera. Mi pregunta para ti es, ¿por qué tú fuiste? ¿Cuál fue tu motivación? Porque si tú no tienes la motivación correcta, Dios no te va a poner atención. Eso es en caso y asumiendo que tú fuiste porque tú quieres hacer algo por tu nación desde el punto de vista de la agenda de Dios, no la tuya. Yo fui porque la gente está protestando y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que dice la multitud, pero la multitud siempre es peligrosa porque la multitud depende, al no depender de la guía de Dios, está a expensas de las fuerzas espirituales de oscuridad y de maldad. Un día dicen, Hosanna, bendíganlo. Otro día dicen, crucifíquenlo. Es peligroso moverse bajo la guía de una multitud que no tiene guía. Y yo quiero hacerles un recuento espiritual, porque la verdad es que lo que yo les voy a decir
Yo no lo sabía tampoco. No lo sabía. Esa es la realidad. Porque Dios actúa así. Dios te dice, ve y muévete a ese lugar y comienza a orar. Y deja todo lo que tú estás haciendo. Y tú no sabes por qué. Pero si tú obedeces, lo que tú hagas a partir de ahí, Dios te va a respaldar. Dios te dice, levántate a las 4, reúne un grupo de gente, coge a las 5 de la mañana para la Plaza de la Bandera cuando nadie te está viendo y vamos a levantar un altar de adoración, a ungir el lugar para que cuando la gente venga con intención buena o mala, el Espíritu Santo esté ahí para meter luz y transformar toda la oscuridad en cosas buenas. Y cuando tú vayas, no hagas con un selfie para que la gente vea que tú fuiste a las 5 de la mañana porque lo vas a dañar. Dígale a la persona que está a su lado, no lo dañes. Porque nosotros queremos ser protagonistas, pero cuando Dios es el protagonista, cuando Jesucristo es el protagonista, todo funciona. Lo dañamos cuando yo quiero ser el protagonista. Yo lo hice, yo fui a orar, yo me moví, yo levanté un altar, lo pongo en las redes, se lo digo a alguien. Demen gloria. Demen de la vanagloria que habla primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. La vanagloria de los hombres. Usted se infla y se da un calmante. Y Dios nada que ver con lo que usted hizo. Si yo entrego mi cuerpo para ser quemado, si doy todo lo que tengo, pero si no tengo amor, o sea, si no tengo a Dios, que es amor en mi corazón, lo que yo hago, hablar, voy a sonar como un címbalo que resuena. Nada tiene sentido a menos que yo tenga el amor en mi corazón. Cuando tenga a Dios en mi corazón, cuando tenga su agenda en mi corazón, cuando esté guiado por el Espíritu Santo para yo hacerlo, nada tiene sentido. Y es en tiempos como estos donde Dios prueba la lealtad de los hombres. Ahora mismo nosotros tenemos muchos políticos que son cristianos. Dios va a probar su lealtad. Pero no es tu papel ni el mío juzgarlo a ellos. Porque cuando tú condenas, la gente no sabe esto. ¿Estuvo mal lo que pasó el domingo, sí o no? ¿Fue malo? ¿Nos afectó a todos, sí o no? Cuando tú señalas al presidente de la Junta Central Electoral y dices culpable, condénelo, ¿sabes una cosa? Tú estás pidiendo condenación para ti mismo. ¿Tú quieres saber por qué? Porque la Biblia dice que nadie es justo. Todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y ninguno tenemos el derecho de señalar. Pero voy a ese punto un poco más tarde. Pero déjeme hacerle un pequeño recuento. Nosotros como iglesia, porque Dios nos lo puso. Porque nosotros somos buenos y tenemos la revelación. No, simplemente Dios nos dijo y nosotros hicimos. Nosotros no somos especiales. No somos más especiales que ninguna otra iglesia. Simplemente tratamos de hacer lo que Dios nos dice. Eso es todo. Y Dios nos dijo un día a mi esposa y a mí, vamos a levantar 12 horas de oración los miércoles. Y empezamos. Y en esas 12 horas de oración hay una oración que ustedes no pueden quitar. Y es orar para que vengan gobernantes con temor de Dios a la República Dominicana. Ustedes la han oído, ¿verdad que sí? Tenemos años orando por eso. Voy a hacer un paréntesis, un pequeño anuncio. También estamos orando para que Dios nos dé un lugar propio para la iglesia, porque nosotros vamos a estar aquí temporalmente, para que ustedes lo sepan. ¿Cuántos van a orar por eso? Tenemos 2 años y tanto orando. Y esto es un recuento rápido para el que no sabe. De la nada nos llaman de Trinidad y Tobago que hay un grupo de 100 personas de 7 naciones que Dios le puso que tienen que buscar de su dinero, pagar un viaje, hotel y comida para venir a la República Dominicana que no conocen para orar por esta nación. Eso ocurrió en enero del 2018. No voy a entrar en detalle, ustedes conocen, pero cuando hablamos con esa líder, que es la líder de un movimiento de oración internacional que reúne a más de 140 naciones, que tienen más de 30 años orando por naciones en el mundo. Ellos recibieron en su agenda, ellos van a una nación todos los años, nunca habían repetido una nación y de repente Dios les dice que son todos de habla inglés, vayan a esa nación, ahí se habla español. Ellos nos contactan por la providencia divina, nos ponemos de acuerdo y en vez de ellos pagar un mega hotel y pagar mucho dinero, nosotros le dijimos... Ellos nos pidieron y nosotros le dijimos que sí, vamos a hacerla aquí en esta casa. Y la hicimos.
y vinieron cerca de 100 personas de 7 naciones. Vinieron aquí con una agenda. Oigan cuál fue la agenda: orar para la restauración de la fundación espiritual de esta nación. Para eso fue que ellos vinieron. Y trajeron una proclama que la tenemos por escrito, donde ellos todos los días, 2 veces al día, decían la misma proclama: Señor, hemos venido aquí para que tú restaures la fundación espiritual de esta nación, República Dominicana, que tiene a Dios como su base, que tiene en su escudo la palabra de Dios, que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y ellos oraban sin cesar, se levantaban a las 6 de la mañana, venían aquí todos y cada uno cogía 10 minutos para interceder en voz alta, orando por la sanidad y restauración de la fundación espiritual de esta nación. Fueron a las aguas, bendijeron. Esas son cosas bíblicas que yo le voy a explicar después, pero lo hicieron. Fueron a la primera iglesia y pidieron perdón por los pecados que se cometió en esa iglesia, por la inquisición, por la idolatría que trajeron, por la violación a las indígenas. Pidieron perdón, pedimos perdón, nos arrepentimos por eso y clamamos a Dios que restaurara la fundación espiritual de nuestra nación. Y eso se hizo. Y en esa ocasión, de los líderes mundiales de esa organización, que es una pareja de esposos, solamente vino la esposa, porque el esposo no pudo conseguir su visa a tiempo. Nos ungen en esta casa como líderes del capítulo de ese ministerio a nivel mundial para esta nación. Y aquí estamos nosotros en eso. Llega enero, mi esposa y yo estamos esperando qué va a ocurrir, porque queremos saber cuál es la próxima nación para nosotros ir y llevar un grupo de personas y pagar por gracia lo que nos dieron por gracia. Ahora estamos dispuestos en el 2019 para ir a orar por otra nación, como hicieron con nosotros. Y estamos esperando enero. El equipo de oración de intercesión que recibe palabra clara, profética, dicen, me dan una llamada, creo que fue en marzo, y me llaman: Pastor Randy, digo yo, díganme, le estamos llamando para informarle, como estamos informando a todas las naciones, que ya Dios habló para la nación que tenemos que ir en el 2019. Y yo dije, wow. Y yo pensando, ojalá que sea para Estados Unidos y que sea en Orlando para... Quizás después de los 7 días de oración, mi esposa y yo quizás después de eso pudiéramos... Y ella me dijo, ¿usted está parado, Pastor Randy? Yo le dije, sí, siéntese por favor. Y me dijo, Dios habló y de manera que nunca había ocurrido, dijo que tenemos que volver por segunda vez a la República Dominicana. Y me dijo, en la historia de nuestro ministerio nunca hemos repetido una nación. Todavía nunca la hemos repetido. República Dominicana es la primera nación que Dios dice con 2 años consecutivos que tenemos que ir allá de nuevo. Yo dije, bueno, ok. Y luego le pregunté, ¿cuál es el tema? Porque el primero fue restauración de la fundación. Y ella me dijo, el tema que viene para acá es el gran despertar. Para que usted entienda lo que significa la palabra despertar en su contexto, despertar es cuando un conjunto de avivamientos ocurren de manera consecutiva y de manera sostenida en el tiempo. Un avivamiento es bueno, pero un despertar es mucho mejor, porque significa que el avivamiento se mueve de un lugar a otro y se riega como pólvora. Y ella me dijo, el tema es el gran despertar. Y en efecto, en agosto del 2019, entonces vinieron de nuevo de las naciones. En esta ocasión, la pareja de líderes, la esposa que vino anteriormente no pudo venir, solamente vino el esposo. Y él dio todas las enseñanzas. César, ¿estamos listos? Ok. En esa conferencia, la primera, que se llamaba así, él dijo, Dios me dijo que tengo que hablar mi primer mensaje en base al tema de esta convención, de esta conferencia, que es el gran despertar. Y él habló, óiganme bien, oigan lo que él habló. Ellos son muy protocolares y cuando empezó,
Queremos saludar a las autoridades de esta nación en la persona de la diputada Isabel de la Cruz. Queremos saludar, o sea, son muy protocolares ellos. Y hablaron, nosotros nos enteramos de que el año que viene ustedes van a entrar en un torneo electoral de dos partes. Primero municipal, luego presidencial. Y yo quiero que ustedes sepan que nosotros estamos aquí para eso. Vamos a escuchar una parte de la conferencia que dura como 3 minutos, donde él profetizó sobre esta nación y yo lo había olvidado. Y nosotros dijimos, qué bueno hubiera sido que nos den una fecha antes de ambas elecciones. Y él dijo, bueno sería que nosotros viniéramos antes de ambas elecciones. Pero él dijo, Dios es el que sabe. Y sucede que el domingo pasado Dios movió las elecciones para que ellos estuvieran aquí antes. Yo quiero que usted vaya atando piezas de un rompecabezas. El año pasado, mi esposa y yo recibimos una llamada de los pastores Dolly de que hay una pareja de amigos de ellos ancianos que vienen en un crucero. Ya ustedes escucharon esta historia, pero quiero atarlo a lo que está ocurriendo. Se iban a parar en Puerto Plata. Nosotros dijimos, wow, 4 horas, pero decidimos ir. Decidimos ir porque las personas de las que ellos hablaban eran una persona que nosotros hemos seguido por muchos años. Son una pareja de ancianos que ministran a pastores de grandes iglesias. Cuando los pastores tienen problemas de sanidad, de lo que sea, van donde ellos. Entonces nosotros habíamos escuchado de ellos y eran como, bueno, hablando por mí, no por mi esposa, como medio intocables. Imagínate, uno hablar con esa gente. Pero nada, eran ellos. Yo dije, sí, claro, fuimos, almorzamos con ellos. Y en ese almuerzo, entonces nos invitaron a un entrenamiento de 3 días en Estados Unidos, que nosotros fuimos en enero. En ese entrenamiento de 3 días, los ojos míos y de Idelka fueron abiertos y nosotros fuimos volteados como una media por una revelación que Dios le dio a ellos hace más de 30 años, con la cual negocios, iglesias, personas y organizaciones han sido literalmente transformadas. El ministerio de ellos se llama en inglés Restoring the Foundation, que significa restaurando la fundación. Entonces yo no sé si usted está entendiendo. En el 18, 7 naciones dicen tienen que venir acá para restaurar la fundación de la República Dominicana. En el 2019 vienen a profetizar del Gran Despertar, que es una serie de avivamientos. Se pone la fecha para el 11 de marzo para venir acá para dar una conferencia que se llama Guardando las Puertas de la Nación. Para pastores, líderes de intercesión y para todo miembro de esta iglesia, sea pastor o líder de intercesión, no importa. Todos ustedes están invitados. El miércoles 11 en la noche, que hay culto normalmente, ahí es que vamos a empezar. Ahí va a empezar la conferencia. El jueves va a ser el día entero, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, con un intervalo de 4 horas en el medio. Y el viernes va a ser hasta la 1 de la tarde, porque casualmente ese domingo van a ocurrir las elecciones municipales. O sea, que Dios puso justo antes del próximo torneo electoral municipal que eso tome lugar en la República Dominicana, y porque Dios dijo va a ser en esta casa y todos ustedes están invitados. Pero entonces fuimos a coger el entrenamiento y en el entrenamiento hablamos con esta pareja de ancianos y le hablamos a ver si ellos pueden venir, y sucede que dijeron que sí y van a venir una semana antes, el día 6 de marzo, a dar un seminario taller de 8 horas a dueños de negocios y a pastores sobre cómo se transforma un negocio, una iglesia, una nación con la revelación que ellos recibieron de restaurar la fundación. Entonces, pongan todas las piezas juntas. La semana del 6 de marzo vienen estos ancianos. La semana siguiente, ellos se van a quedar para quedarse en la conferencia que van a dar los Matduba la semana siguiente. Y ese fin de semana tenemos elecciones. Dios está en control de la República Dominicana.
Usted, yo le recomiendo que pida libre el jueves 12 y 13 de marzo, si puede. Coja 2 días de vacaciones, vale la pena. Yo estaba angustiado que venga mucha gente, pero Dios me dijo, tranquilo, porque va a venir el que Dios quiere que venga. Dios nunca trabajó con una multitud, Dios trabaja con un remanente. Dios trabaja con un hombre, con una mujer o con un grupo que estén dispuestos a moverse de acuerdo a lo que su agenda dice. Así es como Dios lo hace. ¿Cuántos me están siguiendo? Muy bien. Para concluir, porque vamos a orar, yo quiero entonces hablarles de qué dice la palabra sobre cómo protestar correctamente. Vámonos a Segunda de Crónicas, capítulo, ustedes conocen este pasaje. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Lo tienen? El contexto de ese verso, que es muy poco discutido, tiene que ver con lo siguiente. En ese verso, quien está hablando es Dios y le está hablando al rey Salomón. Lo que ocurrió antes de que Dios le hablara a Salomón fue que Salomón acababa de construir el templo. Él construyó el templo y lo dedicó a Dios. En la dedicación del templo, los sacrificios, en ese momento, las ofrendas fueron tan grandes que eso movió el corazón de Dios. Y cuando él entró en el templo, el ministerio de alabanza y de adoración no pudo cantar porque todo el mundo se postró. Cuando Dios entra en escena, pasan una de 3 cosas. Una de 2 cosas. La gente tiene que postrarse, y la segunda que pasa es que la gente tiene que postrarse. Nadie, demonios, gente cristiana, delante de la presencia de Dios se puede quedar de pie. Todo el mundo cae y adora. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando Dios entra en la escena de cualquier situación, las cosas cambian. Y nosotros como iglesia tenemos que orar para que Dios entre en la escena de la República Dominicana en este momento. Él está, pero tenemos que clamar por eso. Pero, ¿cómo es que si Dios ya entró en escena, yo tengo que orar por eso? Yo no tengo mucho tiempo. La semana que viene, el domingo, si Dios lo permite, si estamos aquí, si Jesucristo no ha venido, si el rapto no ha pasado, el domingo de la semana que viene vamos a hablar en detalle de oración de poder. Pero les voy a adelantar lo siguiente. Dios, la voluntad de Dios, por lo que hemos podido aprender, tiene 2 partes. Una es condicional y la otra es incondicional. La voluntad de Dios incondicional es cuando Dios hace lo que Él va a hacer independientemente de lo que tú hagas y tú digas. Él no le importa lo que tú estés haciendo. Pero la voluntad condicional de Dios, en ambos casos, la voluntad es lo que Dios quiere hacer. La voluntad condicional de Dios depende de nuestra cooperación aquí en la tierra. En pocas palabras, Dios decide que va a hacer algo en la tierra. Él lo va a hacer, pero Él pone como condición que nosotros oremos por eso, para que Él lo haga. Si no oramos, entonces, aunque Él dijo que lo iba a hacer, no lo hace, porque esa voluntad incondicional de Dios, por decisión de Él, depende de la cooperación de nosotros para que ocurra. Un ejemplo de eso. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, Elías le dijo al rey Acab: oye lo que te voy a decir. Dios ha dicho que te dijera que cuando yo abra mi boca aquí no va a llover, hasta que yo diga de nuevo que llueva.
¿Y qué ocurrió? Dejó de llover por 3 años. En Primera de Reyes, capítulo 18, o sea, un capítulo más adelante, el mismo verso 1, Elías le dice a Acab: Dios ha dicho que va a volver a llover de nuevo después de 3 años. Inmediatamente él dijo eso. Los que conocen la escritura saben que Elías se fue a una batalla de oración a orar hasta que él vio una pequeña nube del tamaño de la mano. O sea, Dios dijo que iba a llover, pero Elías tuvo que orar para que ocurriera. ¿Cuántos me están siguiendo? Lo que te quiero decir es que hay cosas que Dios va a hacer y su condición, porque son condicionales, es que tú cooperes, y tu cooperación muchas veces en oración. Les voy a decir algo que yo no pensaba decir, pero se los voy a decir. Cuando yo estaba traduciéndole a Maduba, yo estaba parado aquí mismo, y él se paró, él hizo una pausa, él iba en un tren y hizo una pausa, y él dijo: nosotros creemos, sabemos de parte del Señor que el próximo despertar, yo lo traduje como avivamiento, pero lo que él dijo fue despertar, va a comenzar en las islas del Caribe y va a comenzar en la iglesia del Pastor Randy. Cuando yo lo escuché, ¿saben lo que yo hice? ¿Ustedes saben cuál fue mi reacción? Mi reacción fue incorrecta, porque Dios habló y yo lo que hice fue que, como Sara, me reí. Yo tengo 99 años, eso no va a ocurrir. Esa fue mi reacción. Y yo no vi eso sino hasta ahora que yo vi el video. Esa profecía que Dios dio, nosotros tenemos que parirla. ¿Y sabe cuándo es el tiempo? Ahora. Este es el tiempo. El escenario está creado. Él lo ha creado. Así que a partir de ahora, todos ustedes tienen que comenzar a orar por esas mismas palabras. Señor, tú dijiste. Porque cuando Elías fue al monte Carmelo, él dijo: Señor, tú dijiste que iba a llover. Por lo tanto, yo quiero que llueva. Ve y ve. Ve y ve. Tenemos que orar. ¿Cuántos están dispuestos a orar? Amén. Muy bien. Ok. El rey Salomón acaba de dedicar el tiempo. La gloria de Dios descendió. Y Dios dijo a la gente de God's Version: bájense, no lo necesitamos ustedes. La gloria está ahí, y todo el mundo cayó rostro en tierra. Y Dios le dijo a Salomón, dice aquí, Segunda de Crónicas 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. O sea, Dios lo prosperó. Verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración. Oigan lo que le dijo Dios a Salomón. Después que él dedicó el tiempo, después que él adoró, él le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, si él cierra los cielos para que no haya bendición de Dios sobre la nación, y si mandare la langosta que consuma la tierra, cierro la bendición, pero además de eso mando langosta para que consuma el trabajo, el fruto de tus manos, de tu trabajo, lo que tú tienes se lo lleven. No solamente no bendeciré, sino que mandaré para que te quiten aún lo que tú tienes. Si yo hiciera eso, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí Dios le dijo a Salomón: muy bien, tú has sido prosperado, pero si en algún momento, por las razones que sean, ustedes se apartan de mi camino, si en algún momento ustedes como nación entran en robo, entran en feminicidios, ustedes se apartan de Dios, si en algún momento ustedes desde la posición del gobierno comienzan a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, si ustedes comienzan a decir el aborto es bueno y comienzan a decir orar en nombre de Jesús es malo, si comienzan a decir saquen la Biblia de las escuelas, si comienzan a decir aquí no se puede orar, si eso ocurriera, yo voy a mandar todas estas cosas. Y si eso pasara, que yo hiciera eso,
Entonces él dijo el verso 14. Ese es el contexto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos. No lo dice ahí, pero su clamor, déjeme ver cómo dice la amplificada. Su clamor, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjeme irme a otra pequeña versión. Dice aquí, si mi pueblo, esta es la Biblia amplificada, la voy a traducir en inglés. Si mi pueblo, que son llamados por mi nombre, se humillan y oran y buscan mi rostro, y tiene una explicación de buscar el rostro. Si me buscan con hambre, si me buscan por necesidad, en pocas palabras, cuando una gente quiere escuchar a Dios, ¿qué hace? Se mete en un ayuno. Si me buscan con ese deseo, es lo que dice ahí. Y me piden de sus necesidades, yo entonces echaré mi mirada sobre, si se apartan de sus malos caminos y oran, yo escucharé desde el cielo y sanaré su tierra. En pocas palabras, resumiendo, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Que lo primero que tenemos que hacer, si se humillare mi pueblo, cuando vamos a la Plaza de la Bandera, lo primero que nos paramos ahí es: fuera, 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 malos, 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 fuera. En 1 a 10, ¿cuánta humillación hay ahí? Usted quiere protestar y que esa protesta llegue donde tiene que llegar, llegue a la corte que tiene que llegar, que es la corte celestial. Usted tiene que hacerlo como dice la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, pero primero tiene que haber una humillación. Y la humillación, este verso la explica. Dice: si buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, o sea, si oran, confiesan pecado y se arrepienten, entonces yo voy a escuchar el clamor. Me voy a este verso, otro verso que ustedes conocen bastante también. Estoy en Juan, capítulo 8, verso 1. No voy a leer el capítulo entero, pero el capítulo 8 de Juan es un capítulo importante para todo el mundo, especialmente para nosotros como nación. Lo primero que ocurre en el capítulo 1, en el capítulo 8, verso 1, es que Jesús está hablando y de repente le traen una mujer que fue encontrada en pleno adulterio. En la ley judía se necesitaban 2 testigos, pero habían como 20 testigos. Jesús está ahí hablando, le tiran la mujer en el piso y le dicen: Señor, esa mujer fue encontrada en pleno adulterio. La ley de Moisés de nosotros dice que hay que matarla a pedradas. ¿Qué tú dices? Era una trampa, porque ellos estaban bajo el dominio romano. Y la ley romana dice que si un judío mata, entonces lo condenan. ¿Me están siguiendo? Si él decía: vamos a hacer lo que dice Moisés, maten la pedrada, Jesús está violando la ley de Roma y se va a meter lo meten preso y lo matan. Pero si él, para protegerse de los romanos, si él, para ponerse en buena con el gobierno, si él, para buscar el favor del gobierno que está en ese momento, él sacrifica un poco lo que dice la palabra de Dios para salvar su propio pellejo, y dice: no la maten, entonces los judíos van a decir: entonces tú eres un hereje, porque la ley dice que hay que hacerlo y tú dices que no hay que hacerlo, es a ti que tenemos que matarte a pedra, a ti y a ella, ¡bum! Y lo matan. Jesús estaba cogido, según ellos. Entonces ustedes conocen el desenlace. El desenlace es
que ellos seguían insistiendo e insistiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos para la Plaza de la Bandera? Pastor, tenemos que ir. Pastor, la iglesia tiene que decir algo. Todas reclamos muy justos y ciertos. Pero cuando a Jesús le vinieron con eso, él dijo, voy a pintar, voy a colorear. Y el dedo de Jesús comenzó a hacer señales en la tierra. Jesús se puso a colorear. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Yo no sé lo que él hizo. Si pretendo saberlo, estaría mintiendo. Pero quizás él estaba, que él siempre lo hacía. Padre, ¿qué hago? Porque él lo dijo claramente. Yo no hago nada si mi padre no me dice que lo haga. Padre, ¿qué hago? En vez de, wow, no la maten y salgo corriendo, quedo en buena con los romanos y no me matan. Cualquier buen dominicano hubiera pensado eso. Pero entonces Jesús se para. Y en el verso número 7, casualmente en el 7, si Pastor Manny estuviera aquí, tenía que ser en el verso 7, wow, el 7. Pero fue en el verso 7. Dice que como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y se paró. Entonces él se para. Jesús, Dios se para y le dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes saben, nadie tiró una piedra porque todos eran pecadores y se fueron. Pero ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a ellos y a nosotros? Esa mujer es pecadora, cometió un error. Pero ninguno de ustedes tiene la calidad moral para señalarla porque ustedes también son tan pecadores como ella. Cuando vamos a la Plaza de la Bandera, ¿qué tenemos que ir? Lo repito, tenemos que ir a protestar, pero tenemos que saber cómo se protesta de acuerdo a lo que dice el reino de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Sabe qué dijo Jesús? Tú no puedes ir a señalar culpable cuando tú eres culpable también. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a ponerlo en tiempo profético. ¿Qué pasará si la gente que van ahí caen de rodillas, se humillan y le piden perdón a Dios por haber condenado a la junta y a toda su gente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la gente que van ahí se humillan y le piden perdón a Dios por haber juzgado al gobierno entero? ¿Qué pasaría si la gente que van ahí dicen, Señor, ellos supuestamente cometieron un fraude? Yo no lo sé, tú eres que lo sabe. Yo no soy juez, tú eres el juez. Pero si lo hicieron, Señor, yo quiero que tú sepas que yo lo he hecho. Yo he hecho trampa en exámenes. Yo he falsificado tickets para coger más gasolina de la que me da mi empresa. Yo he cometido fraude, he llegado tarde, escondido a mi trabajo. ¿Eso es fraude? Yo, Señor, he dicho que estoy enfermo para no ir a trabajar. Yo he cometido fraude también. Y en este momento, ese supuesto fraude, no supuesto, ocurrió, algo ocurrió. Yo no sé si fue fraude o no, pero algo malo ocurrió. Eso que está ahí, Señor, yo estoy viéndolo como un espejo y veo mi reflejo en eso para darme cuenta que yo soy pecador. ¿Qué pasará si la gente que va allá hace eso primero y se humilla? ¿Qué usted cree que pasaría? César, tenemos algo de Woodland. La primera escena en la cancha. Sí, no, pero esa la vamos a poner al final porque no podemos ponerla mientras estamos transmitiendo. Ustedes saben eso, ¿se acuerdan de eso, verdad? Esa tiene que ser al final y cuando yo la ponga tienen que cortarme la transmisión. ¿Me están oyendo? Gracias. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos son liceístas aquí? ¿Cuántos son de las Águilas? Bueno, imagínense esto. Para los que no saben, Licey y Águila son dos equipos de béisbol que tienen una rivalidad eterna en la República Dominicana en béisbol. Algo sano, solamente para que sepan. Imagínense un juego, serie final, último juego, serie empatada. Van a jugar Licey y Águilas. Oigan bien, oigan este escenario. Están en el Estadio Quisqueya, tocan el himno que no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir. Pero está bien que lo toquen, porque le trae solemnidad, nos recuerda que somos dominicanos, que somos libres, etc. ¿Qué pasaría? Imagínenselo solamente. Si justo antes del juego, todo el banco de las Águilas sale al centro del terreno,
todo el banco de las Águilas se junta en el terreno y los dos equipos se juntan, se ponen de rodillas, piden perdón y oran para que gane el que Dios quiera. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si al final de la serie ganó el Licey o las Águilas, pero el equipo que no ganó, en vez de quedarse como ustedes ven que se quedan? ¿Ustedes lo han visto en la cámara? La mirada perdida. Y por allá, ¡guau! Y ellos. ¿Qué pasaría si el equipo que no ganó se junta, sale de la banca, va al dugout de los que acaban de ganar, se juntan con ellos y oran dándole gloria a Dios porque ellos ganaron? ¿Qué usted cree que pasaría? ¿Qué usted cree que pasaría si los fanáticos de las Águilas y del Licey, cuando eso ocurra, se unen también en oración? ¿Qué usted cree que ocurriría? ¿Podemos hacer el video ahora y poner la transmisión en pausa? Pues ponga un minutico. Ok, me avisan, me hacen así, me hacen una seña. ¿Qué pasaría? Póngase a pensar. Pastor, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que protestar. La pregunta es, ¿protestarle a quién y por qué? La protesta es al Padre, es el único que puede hacer buena todas las cosas. Señor, yo protesto para que tu justicia se haga aquí en la tierra. Yo oro para que tú seas justo, pero también oro para que tu misericordia nos alcance a todos. Yo oro para que tú traigas reconocimiento de pecado en todas las personas del gobierno. Yo oro para que ellos conozcan a Jesucristo. Y ahí usted comienza entonces a alabar a Dios. Y oigan bien, aquí dice muy claro: si usted se aparta de sus malos caminos, si usted está llegando tarde a su trabajo, tiene que arrepentirse, tiene que dejar de hacerlo. Si usted está hablando mal a su mamá, tiene que dejar de hablar mal a su mamá. Si usted está incómodo con su papá o con su esposo, tiene que dejar eso para que cuando usted clame, Dios diga: miro para allá y voy a sanar la tierra. ¿Cuántos de ustedes prefieren que la tierra sea sanada? Yo prefiero que la tierra sea sanada, que Dios haga su justicia con su misericordia, que Él sea el juez, que Él ponga a trabajar las leyes humanas para que las cosas ocurran, mientras nosotros creamos una atmósfera de armonía, de servicio, de buscar el bien de las demás personas. Yo prefiero eso, yo no sé ustedes. Nosotros, en algún momento, y se lo vamos a decir para los que quieran, vamos a ir un día o dos a las 5 de la mañana a ese lugar, a levantar un altar de adoración. Y usted dirá, eso lo han hecho mucha gente. Yo no sé, pero Dios nos manda a hacerlo, nosotros vamos a hacerlo. Y tiene que haber una gran multitud, la que Dios quiera, porque Dios siempre utilizó un remanente. Pastor, ¿por qué no dejamos que los jóvenes vayan? Los jóvenes van, son de casa del Altísimo. Dios no lo quiera, por hacer algo fuera de agenda, pasa algo a uno de ustedes, ¿a quién van a mirar? Y no es porque me miren, es que en el mundo espiritual yo tengo responsabilidad. Mi esposa y yo tenemos responsabilidad por todos ustedes. ¿Está listo el video? Ok. Ellos están como los... No, está bien. Ellos están como los ibaeños. Vamos allí. Y ese allí se extiende. Dale. Por eso, bueno, eso es una suposición, pero si la gente no se humilla, Dios no va a mirar. La gente tiene que mirar, tiene que humillarse, pedir perdón. Y déjeme decirle, el único altar que hay no es la Plaza de la Bandera. Tu casa es un altar perfecto. Tú puedes coger ahora mismo a tu familia y humillarte y pedirse perdón los unos al otro. Eso es poderosísimo. ¿Cuántos de aquí están casadas? Pídale perdón hoy a su marido por el telelet. ¿Cuántos hombres de aquí están casados? Pídale perdón a su esposa por usted no escucharla, por maltratarla con su ignorancia, por ser tan tosco, por nunca pasar tiempo con ella. Pídale perdón y arrepiéntase. ¿Usted quiere que las cosas cambien? ¿Cuántos quieren que las cosas cambien en esta nación?
Déjeme decirle otra cosa. Si usted no va y ejerce su derecho al voto, usted no tiene derecho a protestar. Usted no vaya a votar porque usted no quiere. Óigame, cállese la boca, usted no tiene derecho a protestar. Como dijo alguien ayer, la Junta Central Electoral abrió un proceso para todo aquel que quisiera ser monitor de mesa y cosas como esa. ¿Cuántos de ustedes se registraron? Ah, yo quiero que las cosas se hagan transparentes. ¿Cuántos de ustedes se anotaron? Lo dijo ella que está ahí. ¿Cuántos se anotaron para decir yo quiero ir a ver? Yo quiero ir a monitorear, yo quiero asegurarme. Mientras estoy ahí, voy con una actitud de oración. Señor, que venga tu reino, que venga tu reino, que venga tu reino. Bendice a la gente, bendice a todo el mundo. Que quien gane en esa urna sea quien tú quieres, Señor. ¿Cuántos de ustedes se inscribieron? Una ya. ¿Alguien más de este lado? Una sola persona. ¿Usted quiere que las cosas cambien? Hay que orar. Pero como Dios le dijo a Moisés, ¿qué tú haces orando? Coge la bendita vara y úsala. Usted ora, pero usted acciona también. Nosotros recibimos una maravillosa idea y la vamos a poner en práctica. Y se los voy a decir para que ustedes oren por eso. Alguien de esta iglesia dijo, pastores, ¿y por qué ustedes no agarran y mandan una comunicación a la Junta para sugerirles solamente que se ponga un veedor pastor en cada mesa? Hay pastores, 18,000 pastores en toda la provincia, para que los pastores vayan ahí y estén ahí orando y le piden que le den autoridad para firmar todo. Eso me parece una excelente idea. La carta, vamos a unirnos a una serie de pastores y vamos a escribir una carta y la vamos a depositar. Es una sugerencia. Pero yo no puedo quedarme con las ideas que llegan, no decir nada y orar, incomodarme e ir con altivez. Culpable es culpable. Yo no sé si ustedes me entienden. Está mal. Estamos todos mal. Pero primero tenemos que humillarnos, pedir perdón, porque lo que ellos hicieron yo lo he hecho. Todo el mundo lo ha hecho. Nadie está libre de pecado en esta nación. Lo que Dios espera de su iglesia es que nosotros hagamos lo que dice la palabra. Y hoy más que nunca nosotros necesitamos orar por el gobierno. Óiganme lo que le estoy diciendo. Hoy más que nunca necesitamos orar por el gobierno, por el presidente de la República, por el vicepresidente, por su gabinete. Tenemos que orar para que Dios los guíe. Tenemos que orar para que lo que ellos hagan lo hagan bien, para que tengan el respaldo, para que el gobierno se mantenga sólido. No es que estamos en peligro, pero para que se mantenga sólido. Acuérdense que hay cosas que Dios hace si nosotros oramos. Y como yo no sé cuáles son las que van a pasar por orar y las que no van a pasar por orar, entonces yo me voy a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice, orad sin cesar. Dios quiere decir a nosotros que la oración sin cesar tiene que ser parte de nuestra vida. Usted ora cuando se levanta postrado, pero cuando está cocinando también ora y cuando va manejando también ora. Porque eso es parte de nuestra vida. La Biblia no dice respirad sin cesar. Si usted dejara de respirar sin cesar, entonces su vida cesaría. Dios dice, oren sin cesar. Porque es un asunto de vida, de estilo de vida. Amén.